¿Te imaginas despertarte una noche con el cuerpo lleno de ronchas sin entender por qué? ¿Y que esa pesadilla se repita por 19 años? Hoy te contaré la historia real de un paciente con urticaria crónica. No es solo picazón, es frustración, incertidumbre y sobre todo una lucha silenciosa. Suscríbete y comparte este video y no te olvides que también podrías tener una consulta personalizada conmigo a través del WhatsApp. Todo comenzó una noche de junio, con picazón intensa y ronchas por todo el cuerpo. Pensó que podría ser una alergia pasajera. A la mañana siguiente acudió a urgencias, donde le diagnosticaron una reacción alérgica inespecífica. Le recetaron prednisona, un corticosteroide, y le indicaron reposo. Una visita a emergencias, diagnóstico inicial, reacción alérgica, prednisona y a casa. Pero 2 días después las ronchas regresan. Más prednisona, más incertidumbre y los médicos no sabían qué hacer. Y así sucedió. 2 días después las ronchas volvieron. Así que tuvo que volver a urgencias y donde le dijeron a la paciente que necesitaba más prednisona y le indicaron que llamara a un alergólogo, ya que los médicos y enfermeras de urgencias no sabían qué más hacer. Y así comenzó el recorrido médico frustrante y agotador. Medicamentos suspendidos, cambios en la dieta, detergentes y jabones. La paciente cuenta lo siguiente. Los primeros meses tras la aparición de la urticaria fueron una mezcla de diferentes medicamentos para la alergia y antiinflamatorios, citas con un alergólogo y mi médico de cabecera, una dieta con salicilatos, la suspensión de mis medicamentos habituales, como el de la presión arterial y los anticonceptivos, el cambio de detergentes para la ropa y el jabón de baño, cualquier cosa que pudiera causar urticaria, y más rondas de prednisona. Era agotador, abrumador y frustrante seguir viendo a médicos con conocimientos limitados, y francamente con una perspectiva limitada sobre lo difícil que era la urticaria y cómo ayudar. Mi médico de cabecera me reprendía por ser impaciente y era tan despreocupado con mi urticaria que cambié de médico. Intenté ser paciente, pero al final la atención que recibí no controlaba los síntomas. Y la experiencia me impulsó a buscar a otra persona, alguien más capacitado que pudiera ayudarme. Instintivamente supe que tenía que haber alguien con las respuestas. Visitas a médicos que no sabían cómo tratar el caso. Aquí vemos un paciente desesperado sin una guía clara. La paciente nos sigue contando. Uno de mis compañeros de trabajo me sugirió buscar un hospital universitario, porque suelen estar a la vanguardia de la información. Y yo tenía la suerte de vivir en una ciudad con un hospital universitario increíble. Revisé su página web y encontré a la persona que esperaba que me ayudara. Tras haberme diagnosticado urticaria por parte de médicos de urgencias y un alergólogo, había investigado por mi cuenta sobre urticaria crónica y en agosto, casi 2 meses después de la aparición inicial, pude conseguir mi primera cita con un especialista en urticaria. Sentí un gran alivio. Ahí encontró un especialista en urticaria dispuesto a escucharlo de verdad. Este paciente no se quedó con los brazos cruzados. Investigó y llegó con preguntas concretas como: ¿debería hacerme una biopsia? ¿Es necesaria la prueba del suero autólogo? ¿Puede la prednisona causar síndrome de Cushing? Pero lo más importante de todo es que el médico la escuchó. La paciente nos sigue contando. En la primera visita con el especialista ya estaba tomando colchicina y cetiricina, y él añadió hidroxicina en dosis que aumentaban gradualmente. Varios meses después, aumentamos aún más la hidroxicina y suspendimos la colchicina, que no pareció ayudar mucho. Después comencé con Dapsona, que seguí tomando durante casi 2 años. También dejé y comencé a tomar otros medicamentos durante este tiempo. Pero después de casi 1 año con el régimen a base de Dapsona, dejé de tener urticaria. En ese momento comenzamos a reducir gradualmente la dosis de Dapsona, hasta que pude dejarla por completo, al igual que los antihistamínicos. Permanecí sin urticaria durante unos 5 años. Desde cetiricina, hidroxicina y Dapsona hasta micofenolato, tacrolimus y omalizumab. Años de ensayo y error, años de brotes, alivios y recaídas. Hubo 5 años sin urticaria y luego una recaída. Más adelante otra y otra más, incluso después de la vacuna contra el COVID.
Les sigo contando el testimonio de esta paciente. De repente la urticaria reapareció. Intentamos aumentar mi cetiricina a la dosis máxima posible, pero no fue efectivo. Volví a tomar Dapsona con micofenolato. Decidimos hacer una biopsia de la urticaria para asegurarnos de que no tuviera vasculitis urticarial, lo cual no ocurrió. Desafortunadamente, mi cuerpo no respondió a la Dapsona como la primera vez y no me estaba ayudando mucho. Así que me retiraron la Dapsona, aumentamos mi micofenolato y volvimos a añadir hidroxicina. Aunque el micofenolato me ayudó, no controló la urticaria y seguí tomando prednisona de vez en cuando. Después de aproximadamente un año de micofenolato con prednisona periódica, mi especialista me habló sobre las inyecciones de omalizumab. Cada medicamento venía con sus riesgos: daño hepático, inmunosupresión y afectación renal, pero siempre bajo seguimiento médico estricto. Les sigo contando el testimonio de la paciente. En ese momento el omalizumab estaba aprobado para pacientes con asma grave, pero se mostraba prometedor en pacientes con urticaria crónica. Pero me advirtió que sería difícil obtener la aprobación del seguro. Con los formularios completados por mí y mi médico, tomó varios meses obtener la aprobación de mi seguro junto con la asistencia del fabricante para la receta. Sin la asistencia del fabricante no habría sido posible. En la primera inyección esperé aproximadamente 2 o 3 horas en el consultorio del médico para asegurarme de no tener una reacción adversa. Afortunadamente no la tuve. Una semana después de mi primera inyección de omalizumab, redujimos el micofenolato. Después de 2 meses con omalizumab comencé a mostrar progreso, pero no la desaparición inmediata de la urticaria que la mayoría de los pacientes parecían tener. Seguí recibiendo omalizumab durante aproximadamente 6 meses, momento en el cual pude dejarlo y permanecer libre de urticaria. ¿Cuál fue la clave en este caso? La confianza en el especialista. Más allá del cuerpo, esta enfermedad afecta a la mente, causando frustración, aislamiento y miedo, pero también esperanza cuando hay una atención médica, empática, humana y muy informada. Termino contándoles la última parte del testimonio de esta paciente. La urticaria crónica no es para cardíacos. Puede ser debilitante tanto como mental como físicamente. Cuando tengo una urticaria, siento dolor físico porque la urticaria está tan extendida que me hace sentir la piel tirante y tirante. Estoy cansada porque no duermo bien debido a la picazón y el dolor. Tengo urticaria donde me siento, porque la presión lo empeora y a menudo tengo angioedema en los labios y cara. Detesto salir cuando tengo urticaria, sobre todo cuando me afecta la cara. Pero he aprendido a calmarme cuando es necesario y a no apagarme automáticamente. Mi familia me apoya y me comprende, pero nadie lo entiende de verdad, a menos que sufra de urticaria o de otra enfermedad crónica. He aprendido a no molestarme cuando personas bien intencionadas me preguntan si es el detergente o el estrés lo que me causa la urticaria. He gastado más de $7,000 en citas, análisis de sangre, copagos y medicamentos. He perdido tiempo con amigos y familiares. No he podido asistir a eventos porque no me siento bien o simplemente tengo tanta urticaria que me es imposible salir y disfrutar. Sospecho que mi última recurrencia no será la última. Así que agradezco todo lo que he aprendido. Como que puede empeorar la urticaria a dejar de preguntar ¿por qué con la urticaria crónica? Y que está bien sentirse frustrado, tener días malos y desear no haber oído hablar nunca de la urticaria. También he aprendido que soy una luchadora, que soy más fuerte de lo que pensaba y que el conocimiento es poder. No te rindas, sigue adelante, llora si lo necesitas y busca un terapeuta o un amigo que sepa escuchar. Aconsejo a quienes recién comienzan este camino que pregunten, sean proactivos y busquen a los mejores profesionales clínicos de su ciudad que puedan ayudarles. Pregúntenle a su médico si será su aliado en el cuidado de su salud, no solo el médico. Investiguen bien y sean sus propios defensores de la salud. Muchas gracias, doctor, por escuchar mi testimonio. Este testimonio nos recuerda algo esencial, que detrás de cada caso hay una historia, un ser humano y una batalla invisible. Si eres médico, escucha más. Si eres paciente, busca respuestas, no te rindas. Comparte este video si conoces a alguien que vive con urticaria. Dale like y suscríbete. Y si deseas una consulta personalizada a través de WhatsApp, me puedes escribir al siguiente número.